Hola, ¿me escuchan bien? Ahora sí, todo perfecto. Tuvimos ahí un pequeño, una coordinación. Hola, hola, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Qué buena. Justo había entrado y habían conectado un par de personas y más o menos estaba así tratando de rellenar, pero ni no vi el mensaje. Yo estaba Es un aquí, día de también, loco. está bien, estaba así como, no sé, 5 minutos aquí esperando que me dijera esas de coordinación, así que perdona a todo el mundo, Perdón. estamos aquí. Sí, ¿Cómo mira María José, justo hoy día estaba explicando que íbamos a hablar de un tema súper interesante, que era el tema del cerebro y la regulación emocional, porque de sí, alguna manera eso nos ayuda harto a los papás cuando tenemos situaciones complejas con los niños, para poder ser más óptimos en el manejo y también un poco, hola Rayen, un poco optimizar en el fondo los recursos que tenemos. Pero sí. antes de empezar, yo quiero dejar un espacio para que tú puedas presentar Y tú para también, que mis seguidores para- puedan conocer. ¿cierto? Sí. Yo me llamo María José Palmero, me dicen Titi, todo el mundo me dice Titi, soy psicóloga preescolar. Si bien he trabajado en todos los niveles de educación y he atendido pacientes hasta universitarios, lo que más me apasiona lejos es la primera infancia, es la educación parvularia, la educación inicial, y capacito educadoras de párvulo, asesoro jardines infantiles, atiendo pacientes, hago talleres de regulación, papás y mamás con hijos, y también talleres de regulación en jardines infantiles. Ese es el resumen. Y me encanta que estemos juntas hoy día, Caro, hablando del cerebro. Qué tema más maravilloso. Eh, Ahora, mientras lavaba los platos, antes de que ahora nos juntáramos, recordaba mi grado de yo cuando hice el magíster en psicopedagogía, teníamos que elegir áreas. Yo en esa época daba clases en la Universidad de Educación Emocional, entonces no me permitieron dar el examen, dar el grado en Educación Emocional. Entonces yo elegí neurociencias y me acuerdo que a mí las neurociencias me fascinan y mi profe y la que estuvo en la mesa ahí de evaluación en el grado, la defensa del grado, fue la Amanda Céspedes. Y me acuerdo ese nervio, Maravillosa ella. maravillosa, maravillosa. Recuerdo, y además yo estaba embarazada de mi segunda hija, así guatona, guatona. Eran unos nervios, además de estar frente a ella hablando de cerebro. Eh, Así que qué maravilla que estemos juntas hoy día este ratito para que podamos darle algunas luces a tanta gente y que las neurociencias hoy en día tienen tanto que aportarnos en la crianza, en educación y sobre todo, y a veces conociendo pequeñas cosas, Caro, podemos hacer grandes aportes, ¿cierto? Exacto, Así que eso, soy exacto. mamá de 2 niños, hombre de 7, niña de 4, y eso, estoy acá en Santiago de Chile, así que ahora preséntate tú, dale. Bueno, yo soy Carolina, también psicóloga, bueno, también amante de la neurociencia, de la neuropsicología. En los últimos años me he especializado en esa área. Estoy terminando un magíster en neuropsicología y me Ay, pretendo seguir genial. especializando más. A mí me encanta estudiar, entonces como que agarro todos los cursos yo por ver qué pillo. Así que estoy como en ese ámbito. También mamá de una chiquitita, tiene 3 años, se llama la Josefa, y a mí me encanta colaborar con otros profesionales porque siento que podemos aportar mucho a cientos de papás que están en la misma que nosotras, pues, criando y que en el fondo se han dado cuenta que es súper, súper complejo, es algo muy gratificante, pero también es algo muy demandante y muy estresante. Y eso, por lo menos, yo no lo viví hasta que fui mamá. O sea, sabía mucha teoría, mucho de libros, pero cuando uno está ahí donde las papas queman, como dicen, la cosa se vuelve distinta. Y es ahí en donde tú Y dices, es, pucha,
yo quiero aportar también. Así que la idea es que hoy día se puedan llevar un montón de información sobre el cerebro y que eso a ustedes les sirva en el fondo como para poder ayudar en la crianza, poder acompañar a sus niños y en el fondo que esto los ayude a desarrollar niños que son más plenos, más felices, que es lo más importante. Sí. Así que Pues, partimos, pues. démosle, démosle. ¿De qué Ya. áreas o qué estructuras vamos a hablar? Porque podríamos estar hasta pasado mañana. Yo tengo un montón de preguntas para hacerte, te cuento. Y también, Y supuestamente yo quería que tú respondieras preguntas. bueno, también, yo también puedo responder a todo lo que tú quieras, pero también, ¿te parece si invitamos a la gente a que vayan escribiendo sus preguntas Sí, eh, sería para, súper bueno. para que vayamos respondiendo? Sí, por lo general en los Instagram Live tienen un desfase de tiempo, un delay, entonces si nos estás escuchando y nos llegan y nos escribes, probablemente nos va a llegar un ratito después de que escribas. Es por eso, Claro. ¿ya? Así que lo importante sí que hagan sus preguntas y nosotros acá de todo corazón le vamos a responder. Mira, ¿Quieres? Dale. yo creo que es súper importante como partir entendiendo que el cerebro no es un ente unitario, ¿ya? No es un lugar donde tú digas, ah, ya, cerebro, y eso es lo que va a regular todo, sino que es importante que entendamos que el cerebro lo vamos a entender como algo que está dividido de distintas partes por distintas áreas y que estas áreas de alguna manera funcionan de manera autónoma. Por lo tanto, es importante entender que acá se necesita ayudar al cerebro de los niños a unificarlo para que trabaje de manera integrada. Y tú me podrías preguntar, chuta, ¿de qué me está hablando? O sea, como estamos hablando como de distintos cerebros, estamos hablando de distintas estructuras, distintas personalidades, y en realidad uno para más o menos ordenarnos podría decir, mira, el cerebro lo vamos a dividir desde una zona horizontal a una zona vertical. Podremos hablar que tenemos un lado derecho y un lado izquierdo, que tienen distintas características, distintas funcionalidades. Y tenemos un lado vertical donde tenemos una zona inferior y una zona superior. Entonces, María José, ¿tú sabes algo de cómo funciona el cerebro izquierdo de los niños? Sí, el área izquierda tiene que ver con funciones más bien lógicas y que no está tan desarrollado como después de los 7 años, ¿verdad? Después de esta poda neuronal, donde el cerebro derecho, que es mucho más emocional, más creativo, tú corrígeme, Caro, eh, Exacto, ¿verdad? desde esta poda neuronal que es 7, 8 años, este cerebro izquierdo como que se pone a la par. Pero antes de eso, el hemisferio derecho es el que tiene mayor protagonismo, podríamos decir. Entonces, de Exacto. ahí es que también eh, es difícil para los niños integrar emoción con pensamiento. Entonces, esta regulación emocional también se hace más difícil por este motivo, ¿cierto? Por otra Sí, parte, la última área o estructura del cerebro que se desarrolla es la corteza prefrontal y que se desarrolla pasado los 18 y ahí termina, exacto. De hecho, el último estudio dice que pasado incluso hasta los 20 años pudiese todavía algunos estar desarrollándola. sí. ¿Sabes qué? Anécdota, cada vez que cuento esto en mis cursos, en mis capacitaciones, y hay mujeres, la mujer dice, ah, pero seguro que al hombre se le desarrolla después, se madura después. Yo entiendo que no hay ningún estudio que diga eso, Caro, ¿cierto? No, 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 No no, hay no. Todo, discriminación de ah, género ahí. No, no, no. no, no. Bueno, entonces tenemos por una parte los niños preescolares, que tienen mucho más desarrollado y han estado utilizando mucho más aún su área o su hemisferio derecho, que es más emocional, más creativo, llama a la imaginación, más que el izquierdo, y además se suma en que no hay una madurez todavía de esta corteza prefrontal, que es donde habitan las famosas funciones ejecutivas. Yo siempre digo, ¿qué son Exacto. las famosas funciones ejecutivas? Bueno, son esas funciones cognitivas
que nos permiten planificar, regular el comportamiento, regular las emociones, prestar atención, anticiparnos, reflexionar, que son súper importantes, ¿verdad? Pero tenemos, por una parte, tenemos esta idea de que va madurando muy de a poquito y es lo último que madura, Que pasado madura. los 18, los 20 años. Entonces, a veces cometemos el error de que estamos esperando que los niños se maduren cuando su cerebro, no, Mm. no hay horno para bollos, digo yo, ¿cierto? Exacto. Y incluso es más, los papás que desconocen esto casi obligan a los niños a comportarse como mini adultos. Por ejemplo, esperan que el niño sea súper reflexivo, que el niño sea capaz, por ejemplo, de no ser impulsivo, que sea capaz de responder y adecuarse a los distintos contextos, pero en realidad el niño no puede hacerlo porque, como tú bien dijiste, las estructuras cerebrales van madurando de a poco y de alguna manera el adulto, más que demandar ciertas conductas o esperar que el niño sea de tal manera, debiese estar acompañándolo para lograr una regulación también, por ejemplo, emocional que sea más adaptativa. Entonces, también es súper importante entender y conocer que el cerebro del niño es un cerebro que de alguna manera está desintegrado, para decirlo de una manera súper coloquial, como para que se pueda entender, y que nosotros como adultos le vamos a ayudar a regular y en el fondo a integrar las distintas áreas del cerebro para que este cerebro pueda procesar mejor la información y por ende responder de una manera más adaptativa o más natural que uno en el fondo como adulto debiese estar esperando. Sí, Como ahí, tú dijiste, disculpa, sí, dale nomás. dale. Que hay un concepto importante ahí, que es los niños no saben regular sus emociones. El concepto más adecuado en esta etapa es la corregulación. Somos nosotros, somos los adultos los que los ayudamos a regularse. El niño se regula gracias al acompañamiento que nosotros hacemos. ¿Sí? Exacto. Me encanta este ejemplo de este libro bien famoso, o este método de Duérmete Niño, que es este método Stivel, que creo que se llama, de que se deja dormir se deja en su cuna, en su cama, para que aprenda a regularse y a dormir solo, y lo dejas en su cuna y lo dejas dormir. Entonces, perdón, lo dejas llorar. Y claro, el primer día llora 1 minuto, o perdón, 5 minutos, al otro día lo dejas llorar 4, al otro día y así. Y claro, los niños terminan vomitando de esta De desregulación. ver, Sí, pero antes se usaba porque era muy efectivo. Efectivamente, realmente los niños terminaban aprendiendo a dormir en su cuna, aprendiendo a dormir en su cama. El tema está en que lo aprendían no porque aprendían a regularse, sino que porque aprendían a que nadie iba a venir. Entonces, mejor en vez de ponerme a vomitar, mejor me callo nomás porque sé que nadie vendrá. Eso hay un montón de investigaciones y tiene unos efectos tremendos, ¿verdad? tremendo, Pero tremendo. bueno, yo siempre digo, la culpa al baño y tirar la cadena, ¿sí? Porque no sirve de nada. Y también la investigación, las neurociencias van avanzando, por supuesto, y a medida que van avanzando nos van entregando más información que nos permite eh, ir aumentando o mejorando nuestra maniobra, nuestro abordaje de las desregulaciones. Y por otra parte, nosotros Exacto. también, los papás, los adultos, las educadoras, los educadores, no somos magos, no somos perfectos, no somos superhéroes, y a veces la desesperación nos hace hacer cosas que después no nos ponen orgullosos, pero es porque lo hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos en el momento. Entonces, Por eso yo dale. perdón, yo creo que por eso también es súper importante, como tú dices, no llenarnos de culpa, pero sí educarnos y transformarnos para poder transformar también la crianza, para transformar la educación y que de alguna manera tengamos niños que no vayan a tener repercusiones cuando sean adultos. Hoy Mm, en día las estadísticas en Chile son tremendas cuando te dicen respecto a enfermedades mentales como la ansiedad, la depresión, las tasas de suicidio, y tú dices, pero ¿y cómo? Claro, porque todo esto se viene arrastrando desde la niñez, desde la crianza, los primeros años. Entonces, de alguna manera, ahora que estos estudios van aumentando y van avanzando las investigaciones, nosotros tendemos
una tarea importante, que es informarnos de alguna manera para poder hacer lo mejor posible con la información y las herramientas que tenemos. Tal cual. Sabes, ahora que te escucho, hace unos días, viene una invitada. Hola. Pide al papá, ayuda al papá. ¿Qué se me durmió el pie? Muévelo para que se despierte. Mamá. Después, mi amor. ¿Hablarlo con el tuyo? Bueno, vaya. Eh, Esta es la eh, vida real, bienvenidos. Esta es la vida real, tal cual. Hace poquito escuché una entrevista de Arnaldo Canales de la Fundación Liderazgo Chile a una directora de una de las escuelas con mayor índice de vulnerabilidad en Chile, 98% de vulnerabilidad, o sea, imagínense. Ella decía Tremendo. que la comuna donde está esta escuela le hablaban, ¿Me puedes quitar? ahora no puedo, mi amor, Poquito. ahora no puedo, después, más ratito sí. Y hablaba de estos índices de vulnerabilidad y decía que en la comuna la gente decía que este colegio era el manicomio, porque ahí llevaban a todos los niños que echados de otros colegios. La cosa es que ellos reciben una intervención muy potente en neurociencia y esta directora dice que este colegio se transforma en una neuroescuela. Y eso sí, y bueno, el colegio termina obteniendo excelentes resultados en ciencia, excelentes resultados socioemocionales, que nadie podía entender cómo este colegio, antes llamado el manicomio, podía haberse transformado en este éxito, no éxito de números nomás, ¿sí? No éxito de notas, sino que éxito en índice de mejoras en socioemocionales, de regulación emocional, etcétera. Y ella decía, gracias a toda la capacitación que recibimos durante 3 años en neurociencias, nosotros empezamos a entender que lo que teníamos que hacer en la sala era lo que necesitaban los cerebros de nuestros niños. ¿No? Dice como, ¿what? Como, genial. Entonces, por ejemplo, hace poquito una colega me decía, oh, estoy recibiendo papás que están desesperados porque están teniendo niños, sus hijos, que son preescolares, están teniendo 2 veces a la semana clases online, preescolares, 2 veces a la semana de 1 hora de duración. Entonces, la pregunta ahí, ¿qué necesita el cerebro? Y ahí podemos irnos hacia ese lado, Caro, si te parece. ¿Qué necesita el cerebro? El cerebro de un niño preescolar es imposible que esté 1 hora enchufado Una, una pantalla de haciendo una tarea con la educadora, porque sí puede ver, no todos, pero algunos pueden ver una película de Disney, que es 1 hora, de Pixar, 1 hora y media, algunos, no todos, ¿sí? En general, lo que me toca ver es que muy comúnmente los niños con déficit atencional o con hiperactividad son capaces de sostener mucho más tiempo frente a la pantalla, una película más larga, frente a otro niño que no tiene esta condición, ¿sí? Lo normal es que un niño no pueda estar 1 hora pegado a la pantalla porque su cerebro no se lo permite, porque su corteza prefrontal, que es donde habita la capacidad para prestar atención, está inmadura. Entonces, en preescolar, prekinder y kinder, las actividades son bloques de media hora, inicio, desarrollo y cierre, ¿sí? Entonces tengo también papás que, para hablar a los papás que de repente dicen, ¡oh, genial, este fin de semana me voy a esforzar, voy a comprar greda, voy a comprar témperas, voy a comprar, qué sé yo, un montón de actividades, y tienen el comedor o alguna mesa con todo listo y llegan sus hijos, mi amor, vamos a hacer una súper actividad, y la cuestión dura 10 minutos. Y uno dice, exacto. pero ¿cómo? Si me esforcé tanto, compré todos los materiales, soy la mamá que dice las noticias que tengo que ser, una mamá que estimula, una mamá que... Y la verdad es que ese cerebro no está para eso, no hay horno para bollos. Tal vez, Caro, no sé si tú sabes, yo no tengo ahora en mi mente como la capacidad en minutos, en tiempo, de las edades de los niños en cuanto a posibilidades de prestar atención sostenida. Yo Mira, sé que yo sé prekinder... que Sí, dale.
yo sé que en las primeras etapas, más preescolares, 5 o 6 años, la capacidad es mínima. 10 minutos, 15 minutos, a todo reventar. A medida que ya va aumentando, tenemos mayor capacidad de Sí, atención, 20 minutos, 30 minutos. Pero incluso ya ni siquiera ni siquiera lo puede proyectar en función de la edad. ¿Por qué? Porque incluso en los adultos que ya tenemos 30, 40, 50 años, la capacidad atencional va entre 30 y 45 minutos y no más que eso. sí, Entonces, de alguna manera, también es importante que los papás entiendan que el cerebro del niño, especialmente en edades tempranas, va a tener una capacidad de atención muy pequeña. Y sí, no solamente las acciones que les vamos a ir pidiendo a los niños van pasando por la capacidad atencional, sino que también va pasando por la maduración de otras estructuras. Por sí, ejemplo, el tema del oído también va madurando más tarde. Entonces, por ejemplo, tenemos casos de niños pequeños que tú les das una orden o le dices algo y te preguntan ¿qué? Y te lo vuelven a repetir. Tú le repites la información y después te dices ¿qué? O incluso es más, no hacen lo que tú le estás pidiendo. Pero no es porque te quieran llevar la contra, no es porque en el fondo quieras ser oposicionista, desafiante o nada, simplemente es porque de alguna manera cada vez que tú le estás transmitiendo la información, el niño está armando ese puzzle a nivel cerebral para poder entender lo que tú le estás pidiendo, está decodificando la información. sí, Por otro lado, también tenemos esto de que los niños, no, tú bien lo dijiste, en las primeras etapas lo que está más desarrollado es el hemisferio derecho. Y el hemisferio derecho no es lógico. El hemisferio derecho, el derecho, perdón, no tiene que ver con el lenguaje. Los niños están recién desarrollando eso, por lo tanto, si no tienen desarrollado esta estructura de alguna manera, ellos viven desde el instinto, desde el caos, desde el desorden. Entonces, ahí entramos nosotros como adultos a ayudarlos a activar su cerebro izquierdo para que de alguna manera empiecen a entender este mundo con las palabras, con el sentido y así poder funcionar de una manera a lo mejor más esperable. sí, Entonces yo me agarro mucho de lo que tú dijiste de la corregulación, cómo yo ayudo a mi niño a regularse, pero en sí, función de un acompañamiento sostenido. sí, sí, tal cual, tal cual. Y ahí, bueno, eso implica para nosotros un desafío tremendo, y que hay harta culpa ahí, porque estamos en un contexto, claro, también, estamos en una pandemia. O sea, yo de verdad que cada vez que lo digo me sorprendo, estamos en una pandemia, en un contexto que es muy, muy anormal, muy atípico, muy loco lo que estamos viviendo. Entonces, claro, sabemos que tenemos que corregular a nuestros hijos, pero si yo no estoy ni regulada, yo también me tiro Exacto. la mecha, lloro, me frustro, estoy angustiada, también me pasa. Entonces, la pista está pesada en ese sentido. Yo creo que tenemos que ir definiendo expectativas o metas que son muy pequeñitas y tener muy consciente el autocuidado, muy consciente el autocuidado. Eh, entonces, bueno, entendemos entonces esto que la corteza prefrontal es lo que... Ah, algo importante, esto quería decir. Hace poquito hice una publicación sobre la inversión emocional y me ha pasado mucho, Caro, que tengo papás de pacientes que al hacerles una asesoría parental me dicen que están teniendo un ratito familiar cuando no son solo dos personas o cuando son mamá o papá y un niño igual, están teniendo ese momento de más como de juego, de encuentro hacia la tarde, hacia la noche, cuando ya la jornada laboral más bien termina, cuando ya está oscuro. Eso para el cerebro no ayuda, ¿sí? No ayuda. Es muy tarde para un niño que hagamos esa inversión emocional, me refiero a inversión emocional, ese contacto, jugar un ratito, tan disponibles emocionalmente a los niños. Cuando ya está oscuro es demasiado tiempo de espera. Este cerebro no puede esperar tanto tiempo. Entonces, porque además, algo que le he escuchado harto decir a Felipe Lecanelier, que es un doctor en psicología, experto en apego, experto en regulación, en trauma, es que han habido varios estudios, últimos estudios sobre el cortisol. El cortisol es esta hormona del estrés que antes, como él plantea que antes la demonizábamos mucho, como que era muy negativo sentir cortisol, y efectivamente cuando hay un cortisol sostenido en el cerebro no es bueno, ¿sí? Porque se apaga además la corteza prefrontal, no permite el aprendizaje y una serie de cosas. Pero
se han estudiado algunas curvas de liberación del cortisol y se ha demostrado que la liberación del cortisol durante la etapa del día antes del mediodía, o sea, estos ciclos circadianos, de cuando sale el sol, de cuando sale la luna, ¿sí? Nosotros tenemos cierta liberación hormonal también dependiendo de la hora del día que es. Entonces, durante la mañana es cuando el cerebro libera la cantidad de cortisol necesaria y suficiente para estar más atentos, aprender más, y eso facilita también poder regularnos mejor, ¿sí? O sea, el cortisol no es todo malo, ¿bien? Depende de si es sostenido y de la intensidad como del chorro Exacto. de cortisol, de cuánto ese cerebro está inundado. Entonces, para los papás que estamos haciendo estos encuentros de inversión emocional llegada la noche, en realidad este cerebro no está en eso. El cerebro está ya desorganizado, cansado, más en caos, entonces no sirve. Entonces un buen dato de entender es que es mejor un cerebro más disponible emocionalmente, es un cerebro de la mañana. Exacto. Un Y cerebro no sin hambre, solamente, dale. perdón, y no solamente es un cerebro disponible para la regulación, sino que también es un cerebro disponible para todo lo que tiene que ver como el aprendizaje más duro, el Sí, aprendizaje como más académico. De hecho, es claro, más, ahora que estamos en la casa, y tú bien lo decía, esto es como casi una locura, donde tenemos que en nuestra casa, que era nuestro refugio, ahora se ha convertido en escuela, en trabajo y en todo lo que había una vez. tal Los cual. papás a veces, especialmente las mamás, que nos toca estar como en primera línea con los niños, decimos, chuta, vamos a tratar de dejar todos los deberes lo más duro para después, vamos a tratar de hacerlo más rápido Mm, antes, pero resulta que es un desgaste emocional para el niño, es un desgaste de recursos para también los adultos. Entonces, tips también, hagan todo lo que tiene que ver con el aprendizaje más duro en las mañanas. Ahora, tampoco se centren tanto en el montón de cosas que te mandan en el colegio que tienes que hacer. Dedícate a tener apego, como tú dijiste, con tus hijos, dedícate a regalonear con tu hijo, a dar tareas para la vida, no sé, porque te ayuden a hacer algún quehacer de la casa, pero tampoco les demandemos tanta cosa, porque el cerebro de los niños también en esta altura está en un estado de alerta, de supervivencia, sí. no para entender otro tipo de cosas. Hablemos de la amígdala cerebral entonces, ya que tocaste eso, Dale, hablemos de las amígdalas. En el dale, cerebro cuéntanos. hay distintas estructuras, como ya decíamos, pero a mi modo de ver, sí o sí tenemos que conocer dos. Amígdalas cerebrales y corteza prefrontal. No solo tenemos amígdalas acá en la garganta, también las tenemos en el cerebro, y a la edad adulta es del tamaño de una almendra. O sea, a medida que somos más pequeños, es más pequeña también esta estructura. Voy a hablar de la amígdala cerebral. Esta amígdala cerebral es súper importante porque se activa, se prende, hay actividad sináptica cuando estamos en estrés. ¿Qué vamos a entender por estrés? Rabia, miedo y pena en alta intensidad. Eso es el estrés en simple. Entonces, cuando percibimos una situación, como tú bien dices, de amenaza, de alerta, se activan las amígdalas cerebrales. Pero pasa algo muy loco, que ya hemos estado hablando de esta corteza prefrontal, y es que cuando se prenden las amígdalas cerebrales, se apaga la corteza prefrontal. Me dice como, ¿what? Pero Mm, ¿cómo al cerebro va a hacer sí, algo tan tonto? Algo tan descabellado si es la función ejecutiva, aunque sean niños pequeños y no están tan maduras, son súper importantes. Bueno, pero es que tiene un exacto. sentido de supervivencia ahí. El cerebro está hecho para sobrevivir, para adaptarnos a la situación. Entonces, cuando el cerebro percibe una amenaza, el cerebro dice, no, 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 señor, no, señora, no es momento de reflexionar, no es momento de pensar, de Exacto. predisponernos, es momento de actuar. Entonces, si percibo algo que me da miedo, mi comportamiento naturalmente va a ser huir, esconderme o paralizarme, ¿sí? Porque el Exacto. cerebro está hecho para eso. El tema está en que estamos en una situación de constante alerta, de constante amenaza, niños, adultos, adultos mayores.
Entonces estamos con la amígdala más prendida. En buen chileno, no sé cuánta gente extranjera nos vaya a escuchar, pero en buen chileno esto es la llamada mecha corta, ¿sí? Estamos de mecha corta, estamos mucho más reactivos porque el ambiente en el que estamos, eh, acá la Maca Pérez se pregunta, Titi Polar, de cómo esa amígdala se activa cuando los niños muy desregulados. Sí, sí, Maca, ya voy. Entonces, cuando estamos en situaciones de mucho estrés, de alerta, el cerebro, como está hecho para protegernos, prende alerta. Cue, 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 cue. Entonces, eso hace que constantemente la corteza prefrontal esté apagada. Entonces estamos viéndonos a nosotros los adultos mucho más desregulados, imagínense los niños, mucho más desregulados. Entonces estamos viendo, estoy atendiendo un montón de papás que, ¿sabes qué? Es que de repente como que grita, tira, lanza cosas, me dice malas palabras, es como, es que Llora ¿sabes por lo que nada. llora por nada? Antes lo que era, no sé, qué sé yo, quería yogur y no había yogur, pucha, qué lata, mamá, papá, ¿podemos comprar más yogur? Hoy en día no hay yogur y es la Segunda Guerra Mundial. O sea, Exacto. se acaba el mundo porque no hay yogur o porque le dijiste que ordenara, etcétera. Eso es porque el estrés acorta este umbral de tolerancia, ¿sí? Entonces, al acortar este umbral de tolerancia al estrés, la amígdala está prendida constantemente. Y si la amígdala está prendida constantemente, adivina, la corteza prefrontal está apagada más constantemente. Entonces, estamos viendo niños mucho más desregulados. Es que el niño tiene un problema y que ya no el psiquiatra, no, no, su No. cerebro está en modo alerta, está en modo alerta. La Maca pregunta, ¿cómo podemos regular nuestra amígdala? La nuestra, tremenda pregunta. Aquí, no, de ahí no sé qué opinas tú, Caro, mi modo de ver las cosas es que no hay recetas, ¿sí? No hay recetas como paso uno haga esto, paso dos haga lo otro, paso tres haga lo demás ya, porque no opera No. así. Sobre todo emocionalmente, voy a poner un ejemplo. A mí a veces me pasa que estoy triste, yo vivo con mi marido y lo único que, cuando antes podíamos salir, lo único que quería era que mi marido llegara a la casa y me abrazara y yo poder llorar y que él me escuchara y bla, bla, bla. Y otras veces estoy triste y no quiero meterme a mi cama o meterme a la ducha y que nadie me mire, nadie me hable, que me dejen sola. Eso es porque no necesitamos siempre lo mismo. Y acá viene un punto que es crucial y es qué necesitas tú para apagar tu amígdala. ¿Qué necesitas tú para apagar tu amígdala? ¿Qué te hace bien a ti? Esto implica, para poder corregular, tú tienes que hacer un proceso importante de autoconocimiento. Importante. Eh, y eso es tiempo, es dedicación, y es hacerlo mal, y es equivocarse, y es caerse, y es echarlo a perder. Es así también, es un proceso de autodescubrimiento. Sí. Yo voy a dar De un hecho, ejemplo. Dale, Caro. no, dale, termina el ejemplo, para no Ya, cortar el hilo. dale. Tú, a propósito, tú estás atenta a la hora, ¿cierto? Para que no nos pasemos de una hora y podamos Sí, guardarlo después. Ya. Tú me vas sí, estamos diciendo, bien. Caro, porfa. Ya. Tenemos 20 Por minutos. dale. Yo descubrí hace tiempo, ya hace un par de años, que había algo que yo podía hacer que me ayuda mucho para regularme, para apagar mi amígdala, que es una ducha tibia o calentita. A mí me hace muy bien cuando estoy, meterme a la ducha y eso, y tener una ducha presente, digo yo. Cuando me ducho, me estoy atenta y me esfuerzo por chequear cómo estoy y poner atención en cómo el agua cae por mi cuerpo. Y eso, cuando yo salgo del baño, en general, salgo mucho más regulada, ¿sí? Ahora, pucha, pero es que no puedo estar duchándome a cada rato. No, no puedes, no podemos, es cierto. Pero la idea es que podamos ir encontrando cosas que nos ayuden en esa línea. Por ejemplo, a mí me ayuda mucho el agua en general. Entonces, cuando yo atiendo muchos pacientes, o uno atrás del otro, siempre me ayuda lavarme las manos entre paciente y paciente por el hecho de, no por sentir que estoy sucia, sino por sentir que el contacto con el agua, yo ya sé que eso a mí me calma un montón, me baja, entonces si estoy como
quedé como cargada después de atender a algún paciente, a algunos papás, me lavo las manos consciente y eso ya me relaja y puedo disponerme mejor. Entonces, todos estos ejemplos los planteo para que tú descubras que te ayuda a apagar la amígdala dentro de las posibilidades en las que cada uno está. A mí me encanta salir a trotar, pero no puedo. Me encanta ir a la naturaleza, pero no puedo ahora. Entonces, ¿qué cosa pequeña puedes hacer? Y ahí, la que quiera, necesite como más, un ejercicio un poco más concreto, en mi canal de YouTube tengo grabado un ejercicio que está abierto para encontrar cómo apago mi amígdala, ¿sí? No se llama así, se llama estrategia de educación emocional. Eso. Ya, Caro, dale. Ahora, eso es súper importante lo que tú decías, porque de alguna manera nosotros para poder entrar a regular a los niños, primero tenemos que estar nosotros regulados. Y para nosotros estar regulados tenemos que estar en un momento presente, en estar consciente de qué estoy sintiendo yo y de qué me está provocando la reacción del niño para poder responder. Ahora, así como a ti te encanta hablar como de la amígdala y de la zona prefrontal, a mí me encanta hablar de hemisferios. Dale. Porque de alguna manera yo siento que todo, bueno, todo tiene un sentido y todo funciona integrado. Pero, por ejemplo, para ponerlo de una forma como más clara y concreta, los niños te van a responder de un lado o del otro. Y nosotros como adultos vamos a responder igual de un lado o de otro. Si yo tengo en términos prácticos a un niño desregulado, que está llorando, con pataleta, que me grite, que no quiere entender, para yo poder tener una respuesta más efectiva y lograr que a lo mejor él se calme y se regule, o yo lo poder corregularlo, tengo que responder desde el mismo lado. En ese momento, cuando el niño está en pataleta, está hablando su hemisferio derecho. Yo no puedo entrar como adulto a responderle desde el izquierdo, como con la carga de la ley y decir, regúlate solo, o a tu rincón, o deja de gritar, o hazme caso, porque el niño no va a entender. Yo Sí. de alguna manera tengo que activar mi lado derecho del cerebro para ponerme al nivel del niño, abrazarlo, contenerlo, entender qué se le está pasando a ese niño en ese momento, para así cuando él logre bajar los decibeles, entrar a activar el lado izquierdo y a lo mejor entrar a una conversación, entrar a procesar lo que nos está pasando, pero primero tengo que contactar desde el lado derecho. Y eso es lo que muchos padres nos olvidamos. Sí. Claro, qué importante lo que estás diciendo, porque ahí, o sea, yo creo que tenemos que hablar de neurona espejo. Las neuronas espejo son estos tipos de neuronas que Sí. son las encargadas de contagiarnos de las emociones de los otros y contagiar a otros de nuestras emociones. Entonces, cuando nuestros hijos están hemisferio derecho full en una pataleta, en una desregulación, amígdala prendida, corteza prefrontal apagada, eh, lo más probable es que nuestras neuronas espejo chin, 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 se activen y nos contagiemos de esas emociones. Por eso es que odiamos las pataletas de nuestros hijos, por eso es que detestamos las desregulaciones, porque nuestro Exacto. cerebro está hecho para rechazar lo displacentero. No hay emociones positivas o negativas, no hay emociones buenas ni malas, pero sí hay emociones placenteras o displacenteras, emociones que Exacto. provocan bienestar, placer y las que no. Entonces, si tu hijo está desregulado, está su hemisferio derecho a full, su amígdala prendida full, A full. corteza prefrontal pum, apagada y hemisferio izquierdo apagado. Entonces, entonces, si tú entiendes esto, es más fácil que puedas prender también tu hemisferio derecho sin contagiarte de la emoción desagradable. Eso yo creo que es un desafío, Y es lo difícil. es lo difícil, pero la buena noticia para todos nosotros es que esto se entrena. La educación Mm. emocional, las habilidades socioemocionales se entrenan, son entrenables. Sí. Y eso es De hecho, una me gran... encanta. No, Dale. dale. Eso, De que listo, me dale. encanta, perdón, que me encanta lo que tú dices, de eso de que es entrenable, porque yo siempre le digo a los papás con los cuales trabajo, es como, ustedes tienen que entender algo, la crianza no es algo que venga en un manual. No es, ojalá fuera fantástico poder decir, ah, así es mi hijo o mi hija y lo voy a programar un par de botones y listo. No. Pero sí lo importante es que en el fondo, en la medida en que tú más practicas ciertas herramientas y ciertas técnicas para poder conectar con tu hijo,
mejor te vas volviendo. Entonces yo digo, claro, no vamos a hacerlo de buenas a primeras, no vamos a lograr ser súper padres o súper madres, pero sí, si yo estoy consciente de que mi hijo necesita tal cosa y de que yo debiese hacer tal cosa para lograr que este niño a lo mejor pueda regularse, entonces yo voy a, cada vez que me pase esto, voy a intentar hacerlo. Entonces, en la medida en que más lo practico, mejor me vuelvo. Entonces, eso es lo importante. Sí, Es como, lo que trato de decir es que en el fondo los papás no pierdan la fe, porque muchos papás me dicen, bueno, es que ya lo hice, pero no funcionó. Entonces no funciona. No, sí, tienes que volver a intentarlo, porque en el fondo en la medida en que más lo practicas, mejor te vuelves. Y lo sí. mismo, tu hijo en la medida en que más lo practica, mejor se va a regular, porque también su cerebro va aprendiendo, su cerebro es plástico. La perseverancia en la crianza es tan importante, la constancia, la perseverancia, que no es lo mismo que rigidez, es muy importante. Y tal vez puedo compartir, Caro, algo que a mí me ayudó a, a decidirme por practicar en la crianza. Que insisto, esto no significa que yo no me desregule con mis hijos, no significa eso, me A todos nos pasa, pasa que nos regulemos. nos pasa a todos. Eh, pero gracias a este entrenamiento salgo mucho más rápido. Me pasa menos de lo que me pasaba antes, de todas maneras, y cuando me pasa, salgo más rápido, o a veces es menos intenso. Otras veces me voy a negro, como digo yo, me voy a negro nomás, chao, ya, me fui nomás. Pero lo importante es pues volver. Entonces, como yo, como ¿qué fue lo que a mí me ayudó en concreto? Es que cuando yo estaba, antes de tener a mi primer hijo, yo coordinaba el área de psicología en la Facultad de Educación, en una universidad. Entonces yo tenía que hacer acompañamiento en aula a todos los docentes de la carrera de párvulo básica y media del área de psicología. Entonces tenía la fortuna de estar todo el día escuchando a gente espectacular de un montón de temas. Y recuerdo los ramos de apego, los ramos de regulación, y que yo ahí entendí algo que fue súper importante cuando después yo quedé embarazada de mi hijo. Todo bien, excelente, mi guagua, pero después empezó a crecer y vinieron las pataletas y yo ya empecé a tener ganas de tirarlo por la ventana. Cuando eso me pasó, me A todos empezó a nos pasar, pasó. obvio, cuando eso me empezó a pasar, yo dije, ¿qué hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, puse un post-it, no sé si los que estén escuchando en otros países, no sé cómo se dice, Caro, estos papelitos como amarillo o de colores de recordatorios que tienen un pegamento que tú puedes pegarlo en distintas partes, bueno, post-it se llaman en Chile. Yo puse un post-it en el computador, en la pantalla del computador de mi oficina en esa época, que decía, las pataletas de Joaquín, que se llama mi hijo mayor, son una gran oportunidad. Y yo leía, leía ese papel, estaba muchas horas al día en el computador y tenía este post-it, empezó a pasarme que siguieron viniendo las pataletas de mi hijo, obviamente, pero empezó a venir a mi mente esta sensación de que ahora es cuando venía la pataleta, este es el momento de oro, ahora es cuando yo tengo que enseñarle qué hacer con lo que siente. Y ahí empecé a entrenarme en la corregulación. Entonces, cuando yo decía, ahora, esto es lo que a él más le cuesta, esto es lo más difícil para él, ahora es cuando yo puedo aprovechar esta oportunidad para enseñarle cómo. Aquí es cuando yo estoy invirtiendo emocionalmente, pero ya sí pedí un crédito millonario al banco. Ahora es cuando yo estoy invirtiendo en esa cuenta. Entonces empezó a pasarme que venía la pataleta, la desregulación, y yo podía tener una disposición emocional mucho más positiva que aumentaba mi capacidad de abordaje, que mejoraba mis herramientas para poder ayudarlo a regularse. Y yo te diría que eso fue como una de las grandes cosas que yo hice en mi crianza que me ayudaron. Así que cuando yo cuento esto en mis charlas, tengo un papá una vez que me mandó su post-it su computador, me lo mandó por Instagram, casi morí de amor. Pues si ahora tienes computador en tu casa
o un mensajito en el baño, con esos lápices que puedes pintar el espejo del baño, un mensajito en tu celular, hazlo. Ayúdate a recordar que la pataleta, la desregulación de tu hijo, es una tremenda oportunidad, aún sabiendo que es desagradable, que es difícil, que es desafiante. Creo que eso puede ayudarte a aprender a activar tu hemisferio derecho, como explica la Caro, a activar tu corteza prefrontal y a disminuir tu amígdala cerebral. María José, ahora que tú hablaste de cosas o técnicas que tú implementaste para poder ayudar a tu hijo a regularse, Sí, ¿qué estrategias tú nos podrías recomendar a los papás cuando tenemos situaciones de supervivencia? A mí me encanta sí, un término que habla un neuropsicólogo famoso que es Daniel Siegel, sí, que habla precisamente del cerebro de los niños. Y él dice, tú debes ver la crianza como supervivencia y oportunidad. Se nos salió la María José, algo pasó. Vamos a esperar que vuelva. Bueno, pero para los que siguen en línea, él nos habla de algo súper potente. Ahí estoy volviéndola. Vamos a esperar que se conecte. Bueno, ok, que se me apagó. ¿qué pasó? Bueno, mira, yo justo estaba hablando del tema de Daniel Siegel, que él Sí, me encanta cómo él plantea el cerebro del niño, porque él dice que uno debiese ver la paternidad como una oportunidad. ¿Por qué? Una oportunidad de supervivencia, en donde estamos así como casi todo el día tratando de sobrevivir con estos niños que tienen pataletas constantes y desregulaciones, y cómo ayudamos en esta pataleta a lograr crecer, hacer de esta pataleta algo que aporte a este niño. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacemos, qué hacemos cuando tenemos niños desregulados? ¿Cómo transformo este momento de supervivencia en una oportunidad de crecimiento? sí, dos cosas ahí. Una va a depender de la intensidad emocional. Hay pataletas, como bien sabemos, que uno puede cambiar foco y pasa. Es como que está mañoso y lo puede, cuando sobre todo mientras más chiquititos son, ¡ay, mira el pajarito, qué lindo, pío, pío, pío! Y Exacto. ¡pum! Y el cerebro, prendiste corteza prefrontal, apagaste amígdala. Pero a medida que va creciendo, se pone más complejo porque hay más lenguaje. Entonces, hay más ingredientes en la sopa, digo yo. Pero además tiene que ver con la intensidad. Tú bien sabes con tu hijo, con tu hija, que hay situaciones que tú puedes cambiar foco y pasó y reguló, y hay otros que es la Segunda Guerra Mundial, digo yo, que es como que tiene el acabo de mundo y no hay caso, y ahí lo que necesita ese niño es descarga, descargar. Entonces, hay momentos de pataleta, de berrinche, de desregulación emocional que que uno puede corregular desde el tocar, desde el reflejar emocionalmente. Yo sé que tenemos poco tiempo ahora, Caro, como para entrar en detalle con eso, Sí. pero quiero explicar que hay otras pataletas que se necesita, el niño o la niña necesita descargar, ¿sí? Botar, porque la emoción está hecho para eso, para expresarse. Si es muy alta, pues ahí viene gritos, golpes, mordiscos, escupos, portazos, patadas, ¿bien? Si es, Palabras que hieren. sí, no te quiero, ándate tonta, mala, y uno, ¡oh! Y a uno le duele Sí. el alma, yo no sé, estoy criando un monstruo, estoy criando no sé qué, y cuando tenga 15, ¿qué va a Claro. pasar? Y no ayuda en nada, ¿sí? El niño está furioso nomás, no pasa nada, te ama igual, ya. Si, si hay mucha necesidad de descarga, yo recomiendo esto, un A mí me cojín. encanta. Sí. El cojín, bueno, yo tengo rojo en mi casa porque ocupo harto el monstruo de los colores en niños preescolares que me encanta, pero da lo mismo, ahora que no podemos salir a comprar, no sé qué, si no tienes un cojín rojo, no importa, puede ser cualquier cojín. Entonces lo que le enseñamos es, mira, he estado pensando sobre la rabia y cuando estás con mucha rabia te están dando ganas de pegar o pegarme, escupir, gritar, etcétera. Lo que sea que esté pasando, le explicas esto cuando está tranquilo.
cuando está tranquila, no en el momento de la Segunda Guerra Mundial, No, no. porque no te va a escuchar. Ahí no. Cuando está tranquila le explica. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a ocupar este cojín para que tú puedas escupir, pegar, gritar, si es que lo necesitas. Vuelvo a tener visitas aquí. Ah, no, ya. Entonces, cuando... Jessy, más despacito, mi amor, por favor. Ya, vine a buscar algo. Es que estoy en su pieza, estoy invadiendo su pieza Está porque bien, esta está es mi oficina en bien. este momento. Esta es Bueno, la vida real. sí, po. Entonces le decimos, de ahora en adelante puedes golpear, escupir, morder en este cojín. Mira, sí, y le muestra, lo tiramos al suelo y lo puedes lanzar también, pero no lo puedes lanzar a cualquier parte, porque mira, acá estoy inventando, hay un cuadro y se puede romper, entonces ahí no, pero sí lo puedes golpear contra tu cama. La idea con esta estrategia es enseñarle que está ok que sienta rabia o miedo, pena. Atención a esto que quiero que se lo graben en el corazón y en la mente. Las emociones hay que explicarle a los niños e ir enseñándoles qué es la educación emocional. Está ok lo que sientes, está ok que sientas rabia, está ok que sientas miedo, pena, etcétera, pero no está ok que hagas cualquier cosa con eso que sientes. Lo que me Exacto. gusta del cojín rojo es que le enseñamos que está ok que tenga rabia, que entendemos que necesita descargar, pero no puede descargarla de cualquier manera, porque no está bien que se haga daño o que haga daño a otro. Entonces, no está bien que le pegue al hermano, no está bien que me pegue a mí, pero puede pegarle al cojín. Hay veces que me he escuchado gente que dice, pero le estás enseñando al niño o a la niña a ser agresivo, porque le No, estás permitiendo que rompa, que la respuesta es no, porque esta estrategia se usa cuando hay necesidad de descarga. El niño va a necesitar descargar, hay momentos, lo sabemos los que somos papá y mamá, hay momentos de descarga inminente. Hagas lo que hagas, el niño se fue a negro. Hagas lo que hagas, va a venir el grito, la patada, el combo, el escupo, porque está con su corteza prefrontal out, amígdala a mil. Entonces, cuando hay necesidad de descarga, lo mejor que puedes hacer, y ahí viene la educación emocional, el modelamiento de habilidades socioemocionales, es que le muestres cómo tiene que hacerlo, qué tiene que hacer con eso que siente, cómo tiene que descargar lo que tiene ganas de descargar de una palabra que tú ocupaste, saludable, adaptativa. ¿Sí? Entonces, a exacto. mí por eso el Sí. cojín rojo en esos casos me gusta mucho. Y lo otro, como para ir cerrando, que nos quedan poquitos minutos, Sí, y me voy a tomar algo que tú dijiste también. Antes fue como el sintonizar. Cuando yo veo que mi hijo está con su amígdala full, con su lado derecho prendido, y no hay posibilidad de negociar, en el fondo, como dicen por ahí, uno no negocia con los terroristas, tal cual con los niños cuando están prendidos, uno tiene que sintonizar. ¿Y cómo sintonizo? No con la palabra, o sea, sintonizo con mi actitud, con mi comunicación no verbal. Me pongo al nivel del niño, lo importante. miro a los ojos, Sí, pongo una postura, no voy a ponerme así como, ¿y qué te pasa? Porque en realidad eso no va a aportar, pero pongo una postura corporal que invite al niño a decir, chuta, mi mamá, mi papá me está entendiendo, sabe que estoy enojado, sabe que estoy triste, sabe que tengo rabia y me entiende, no me juzga. Y cuando total. eso pasa, entonces yo también, chuta, me ahorré un montón de tiempo de regulación Sí, porque es más rápido que el niño conecte conmigo. Y cuando ya conecta, entonces donde yo después puedo, insisto, activar la parte izquierda y entrar a conversar sobre lo que estaba pasando y buscar soluciones. Pero sí, es importante usar también eso de la sintonía, de demostrar al niño que estás para él y que acoges lo que está sintiendo, porque como tú bien dijiste, acá no hay emociones buenas o malas. Lo que estamos sintiendo, lo estamos sintiendo y ya. Y lo importante es expresarlo para que el día de mañana no tengamos niños somatizando ni con problemas emocionales de salud mental que sean más heavy. sí, Entonces, aquí la invitación a los papás que no se asusten de la desregulación, sino que más bien entiendan que es algo propio, es algo adaptativo, en la medida que tu niño vaya desarrollando otras funciones cerebrales y madurando otras estructuras cerebrales, y estas desregulaciones por sí solas van a tender a bajar, porque después ya va a adquirir más lenguaje, porque después ya va a adquirir
función ejecutiva, porque en el fondo su zona prefrontal ya va a estar desarrollada, pero a medida que esto vaya pasando en este camino, tenemos que ayudarlo nosotros a corregularse, como tú dijiste, y estar dispuestos y atender a esa necesidad. Tal Titi, cual. muchas gracias por tu tiempo, por Gracias a habernos ti, Caro, por compartido la esta invitación. sabiduría y decir también a la gente que estaba conectada que si tienen alguna duda pueden escribirnos tanto a Instagram del Titi como al mío, porque nosotras felices vamos a estar ahí respondiendo. Vamos a tratar de guardar este live. Yo no me atrevo a decir que va a quedar guardado porque me pasó que de todos los que he hecho solamente uno logré guardar, así que vamos a ver Murphy qué pasa se ahora. mezcla de repente, la ley de Murphy no nos ayuda, pero vamos a intentarlo. Exacto. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Titi, y esperamos a lo mejor vernos en otra oportunidad también. Súper. Gracias, Caro. Que estén bien a todos. Chao, chao. Chao.